Y como nota de todos los días, desde Rusia se conoció que las Fuerzas Armadas de Ucrania están trasladando instructores de los países de la OTAN a la región de Kursk. Un oficial del grupo de tropas del norte con el distintivo de llamada Ladia dio esta información, ya que capturaron unos soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas, informando precisamente que son mercenarios de países escandinavos, de presumiblemente de Dinamarca, adicional a los mercenarios latinoamericanos que ya habían sido capturados. Así pues, no habría documentos cercanos con el ejército extranjero, pero definitivamente la OTAN está metiéndose cada vez más en territorio ruso sin ningún asomo de vergüenza. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. En Rusia, tropas OTAN camino a Kursk. Este movimiento, confirmado por informantes ucranianos capturados, no es más que una declaración implícita de guerra por parte del bloque militar occidental contra Rusia. Los detalles que emergen de esta situación indican una escalada planificada y un intento deliberado de desestabilizar la región. Reiteramos, los informes iniciales proporcionados por soldados capturados de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirman que instructores de la OTAN de origen escandinavo, presumiblemente daneses, están activos en Kursk. Pero ojo, muchos otros llegarán, están en camino. Han advertido Rock, un oficial ruso del grupo de tropas del norte, quien declaró que estos combatientes extranjeros inicialmente fueron entrenados en el oeste de Ucrania antes de ser trasladados a la región de Sumy y finalmente a la frontera con Rusia. La naturaleza clandestina de estas operaciones se refleja en el hecho de que los mercenarios operan sin identificaciones oficiales, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por parte de la OTAN para evitar la vinculación directa con estos actos. Por otro lado, la utilización de mercenarios no es un fenómeno nuevo en este conflicto. La presencia de combatientes de países latinoamericanos y neozelandeses, como Jordan O'Brien, condenado recientemente a 14 años de prisión en Rusia, ilustra cómo la guerra moderna se ha convertido en un terreno de prueba para estrategias de guerra híbrida. En la región de Grekovka, en Lugansk, una unidad militar colombiana fue eliminada por combatientes rusos, dejando claro que el involucramiento de actores internacionales va más allá de lo convencional. Estas unidades mercenarias, financiadas y entrenadas por la OTAN, buscan no solo apoyar a las fuerzas ucranianas, sino también presionar a Rusia mediante la desestabilización de sus regiones fronterizas. El contexto histórico y político de esta región no puede ser ignorado. Kursk ha sido tradicionalmente una línea de defensa crucial para Rusia, un puente entre su corazón industrial y las fronteras occidentales. La retórica de los líderes de la OTAN también subraya esta estrategia. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha admitido abiertamente que el bloque militar está comprometido en una confrontación directa con Rusia. En declaraciones recientes, Rutte se refirió a Rusia como una amenaza a la libertad de Europa y justificó las acciones de la alianza como medidas necesarias para contrarrestar la supuesta agresión rusa. Sin embargo, para muchos observadores, estas afirmaciones no son más que intentos de legitimar una escalada que beneficia al complejo militar industrial de Estados Unidos y sus aliados europeos. Nada raro, Margarita, por supuesto que está implicado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Bueno, efectivamente, fíjate que la palabra urgente, con caracteres en mayúscula y encerrada entre signos de admiración, ha sido la palabra resaltada en los titulares de los despachos informativos ya a nivel global en las últimas horas. ¿Pero para qué? Para prender las alarmas sobre el avance hacia suelo ruso de tropas de la OTAN que comprenden a instructores, no a cualquier soldado, instructores. Y no es la primera vez, si ves, que tocamos vos y yo este tema perturbador, si se le viene a ver. Creo que estas son
provocaciones peligrosísimas que han sido una constante en medio del conflicto ruso-ucraniano, que ya sabemos que no es simplemente entre Ucrania y Rusia, sino de los 30 países que conforman la Alianza Atlántica con Estados Unidos a la cabeza contra Moscú, como un ejemplo tácito de un involucramiento excesivo de la OTAN en el conflicto. Por supuesto que esta revelación atribuida, según RIA Novosti, a un oficial del grupo de tropas del norte, con el distintivo de llamada Ladia, habla a las claras de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están trasladando instructores de los países de la OTAN a la región de Kursk. Imagínate, Ivette, Kursk, una de las regiones donde estratégicamente se están, desde que comenzó el conflicto, se están librando allí los combates que son decisivos. Y esta información dicen que ha sido confirmada incluso por soldados ucranianos que fueron capturados y dan fe de que esos instructores de la OTAN se están desplegando ahí en Kursk, una región fronteriza estratégica, como yo te decía, de Rusia. ¿Y dónde está lo inquietante del tema? En que dicen que este movimiento no es improvisado, porque desde el oeste de Ucrania hasta Sumy, estos operativos han seguido un plan milimétrico diseñado para acercarse cada vez más al corazón ruso. Son atrevidos, ¿eh? Entonces, Total. por supuesto que los rusos, sí, los rusos los esperan armados hasta los dientes, como están, y no les van a dejar avanzar ni un paso. Pero bueno, hay que entender que la aproximación de esa fuerza entrenada por la OTAN puede, y de hecho es considerada como una fuerte provocación, una provocación directa. Nada de que por un costado ni simulada, eso es directo. Y tiende a aumentar las tensiones no solo entre Rusia y Ucrania, sino también con los países de la OTAN, de donde provienen esos instructores que no cayeron del cielo, los llevaron, los capacitaron allí y ahora van como instructores a guiar a tropas. Entonces salieron de esos países aliados que le están haciendo la guerra abierta a Moscú. De modo que es de esperar y ver una respuesta militar acorde. Rusia podría responder militarmente a la presencia de esos instructores de la OTAN, lo que eso podría llevar a un conflicto directo. Y si te pones a mirar un poquito más lejos el problema, otros países en la región podrían verse afectados y tomar posiciones también. Y eso podría desatar una reacción en cadena de alianzas y despliegues militares. Así que yo no veo que la situación sea tan superficial, es peligrosa porque se trata de instructores, no son simples mercenarios, no son simples soldados, son guías de tropas, ¿cierto? Así es, Margarita. Pues van calificados como mercenarios de todas maneras en la medida que Claro. vienen de otros países, ¿no? Estamos hablando de países como Dinamarca, que queda ahí nomás, en la frontera Rusia con Rusia, pues no es más sino que dan el paso y lo pueden llegar. Sí. Estamos hablando de estar luchando precisamente en esas zonas fronterizas. Y lo otro, pues son los mercenarios que ya hemos conocido en todo el histórico de la operación militar, que hoy en día, pues hemos sabido de todas las detecciones y todas las aprehensiones que ya van subiendo, pues estas cifras de personal mercenario de otras latitudes que han caído, pues tanto en combate como han sido detenidos, ¿no? Y están esperando una pena, porque esto es un delito, precisamente. Lamentablemente, ver en el video que nuevamente cayeron una unidad militar colombiana. Imagínate eso, es aterrador que sigan enviando o que sigan yendo personas allá a luchar una guerra que no les pertenece simplemente por dinero. Es lamentable, es algo que yo precisamente como colombiana pues condeno
y me parece absolutamente inaceptable que estemos librando Discúlpame guerras. que te interrumpa, Ivette. Quería preguntarte al respecto, porque no tengo claro realmente cuál es la postura que asume Petro con respecto a este tema de los mercenarios que van a Ucrania. Es que ¿Cómo es precisamente el gobierno oficialmente? ya ¿Cómo ha sido? El gobierno ya se había pronunciado respecto a esto porque de hecho, en algún momento lo mencionamos, hubo un incidente delicado al respecto porque resulta que del gobierno anterior sí se había promovido el envío de personal de tropas allá. Sin embargo, hay algunas cosas que pues obviamente de manera oficial Colombia no está enviando personal a Ucrania bajo ninguna circunstancia y el gobierno fue muy claro y fue contundente en este punto, tanto el presidente como el canciller dieron su parte, tuvieron obviamente conversaciones con Rusia. Sin embargo, el problema está en que hay mucha gente que se va por cuenta propia y claro, son exmilitares, son personal retirado que está ya, digamos, se retiraron muy jóvenes y entonces dicen que no les alcanza lo que ganan como soldados retirados, entonces se van allá y obviamente algunos están, por supuesto, entrenados A porque vender hay... su vida por unos pocos dólares. Sí. Exacto, así es. Las noticias han sido permanentes desde que se supo que los colombianos se van allá y el regreso pues no existe, ni tampoco existe el pago, ni tampoco existe la repatriación porque los dejan allá tirados, así de simple. Ha habido muchísimas denuncias de familiares que han perdido sus seres queridos allá en Ucrania por irse allá a nada. Adicionalmente los tratan muy mal porque los ucranianos, por su naturaleza precisamente de régimen Ya, neo-alemán, entiendo. Del bigotito. el bigotito, ellos Sí. consideran que los sudacas, pues, vienen es aquí no a colaborarnos por una causa, sino vienen aquí a hacer carne de cañón, punto. Y los tratan horrible, ellos mismos han denunciado la forma como ya estando allá, ellos creyeron que iban a adquirir un estatus de héroes y resulta que no, que hasta los golpean y los tratan muy mal, los tienen en unas condiciones complicadas y los que han sido detenidos en Rusia dicen que los tratan mejor en Rusia estando detenidos que como estaban. Mira tú qué ironía de la vida. Es lamentable, pero eso es lo que Eso hay, sin contar el crudo invierno que les espera, que para un latino es no es tremendo. fácil. Así es. Bueno, Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. veamos. De actores escandinavos en el conflicto también merece atención. Dinamarca, conocida por su experiencia en operaciones especiales y guerra asimétrica, parece haber desplegado personal entrenado en misiones de infiltración y sabotaje. Estas operaciones clandestinas son coherentes con la doctrina de guerra híbrida adoptada por la OTAN, que combina elementos convencionales y no convencionales para lograr sus objetivos estratégicos. La elección de Kursk como objetivo no es accidental. Su proximidad a la frontera y su simbolismo histórico hacen de esta región un lugar clave para medir la respuesta rusa. Rusia, por su parte, ha respondido con una combinación de medidas militares y legales. El refuerzo de las defensas en Kursk incluye el despliegue de sistemas avanzados de defensa aérea como el S-400, diseñados para neutralizar cualquier amenaza aérea de la OTAN. Además, las fuerzas rusas han intensificado las operaciones de reconocimiento y contrainteligencia para identificar y neutralizar a los infiltrados. La captura y condena de mercenarios extranjeros no solo es un acto de justicia, sino también un mensaje claro para quienes buscan desafiar la soberanía rusa. La historia también ofrece lecciones importantes. Durante la batalla de Kursk, el uso innovador de las tácticas defensivas y contraofensivas permitió al Ejército Rojo superar
a un enemigo tecnológicamente superior. Hoy, esas lecciones son más relevantes que nunca, ya que Rusia enfrenta no solo a Ucrania, sino a una coalición liderada por la OTAN que busca debilitar su posición global. La capacidad de Rusia para adaptarse y responder a estas amenazas determinará no solo el curso de este conflicto, sino también el equilibrio de poder en el sistema internacional. En el ámbito táctico, la presencia de instructores de la OTAN en Kursk plantea varios desafíos. Estos operativos son experiencia en tecnologías avanzadas y guerra electrónica. Podrían intentar desactivar las defensas rusas mediante ataques cibernéticos y sabotaje. Sin embargo, Rusia ha demostrado una notable capacidad para neutralizar estas amenazas. El desarrollo de sistemas de guerra electrónica como el Krasukha-4 ha permitido a las fuerzas rusas interceptar y desviar drones enemigos, así como bloquear señales de comunicación críticas. Ahí lo tienes, Margarita, una forma de guerra híbrida que estamos viendo, que definitivamente pues Rusia ha tenido que captar de todos los frentes, ¿no? Porque no es solamente Ucrania, ya sabemos en qué condiciones se encuentra Ucrania, el ejército ucraniano. Por lo tanto, han tenido que echar mano de lo que venga y hay quienes están fascinados con la idea de luchar contra Rusia de una manera directa. Estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Finlandia, de Polonia. Polonia ha sido uno de los países más interesados en armar el conflicto, escalarlo, así como otros, ¿no? El Reino Unido es el otro que, Dios mío. Entonces, pues Rusia tiene que blindarse por todos los medios y lo está haciendo en este momento. Pero lo lamentable, Margarita, es que están utilizando precisamente esa autorización que dio Joe Biden de atacar suelo ruso y que les da esa patente de corso para hacer lo que se les dé la gana y ya no es un secreto, es una realidad que la gente de la OTAN está dispuesta a luchar allá. Ya lo acabas tú de decir, no es un secreto que la OTAN está participando activamente en la guerra contra Rusia desde Ucrania. Y se dice que los soldados que capturaron de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron los que confesaron, no es que lo dijo otra gente, fueron los que capturaron, que confesaron que en la zona fronteriza esa rusa también luchan mercenarios de países escandinavos, presumiblemente de Dinamarca, como bien tú acabas de mencionar. Y por otro lado, se toman en cuenta declaraciones de un experto militar, de Andrei Maroshko, que fue el que dijo que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania envió mercenarios, incluidos los nativos de países latinoamericanos, al frente en la región de Kharkov, y que los combatientes rusos liquidaron a una unidad militar colombiana en la región de Grekovka. Ahí es donde caen los mercenarios que estuvimos hablando recientemente, que salen de tu país de manera, digamos, independiente, sin que hayan sido ni auspiciados por el gobierno de Gustavo Petro, ni mucho menos. Y bueno, la relación de mercenarios y de nacionalidades es extensa, y desde un neozelandés capturado y condenado a 14 años de prisión que va a cumplir en una colonia penitenciaria de máxima seguridad, hasta un ciudadano estadounidense que dicen que está acusado de actividad mercenaria y de cometer un ataque para sembrar pánico en una región fronteriza rusa. Esos son ejemplos pálidos, si se viene a ver, cuando vemos el listado que es extraordinario de mercenarios de montones de países, porque desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, en febrero del 2022, la participación de mercenarios extranjeros ha sido notable. Han peleado, han sido capturados, han salido heridos o han sido eliminados tanto mercenarios de origen polaco como de Estados Unidos, de Canadá, de Georgia, de Reino Unido, de Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Me voy a referir puntualmente a los polacos porque tú tocaste ese tema. Y la verdad es que es notorio eso.
fue un tema que tratamos recientemente, donde vimos que a tal punto ha llegado la sumisión y la entrega de los polacos a favor de Kiev, que penetraron ahí en el territorio vistiendo el aberrante uniforme de mercenarios, a pelear en territorio ruso contra Kursk, o sea, de Kursk contra las fuerzas rusas. Pero no tardó mucho, Ivette, que fueran descubiertos. No sé si te acordarás que eso lo estuvimos analizando. Fíjate que según uno de los testigos, algunos de los efectivos del ejército ucraniano tenían un aspecto y un acento característico de los países bálticos. Eso no se puede ocultar. Y rápidamente detectaron que se trataba de polacos. Incluso los propios ucranianos han advertido de la mala reputación que distingue a los mercenarios polacos. Pero bueno, de esa calaña es el ejército que está ayudando a Zelensky a resistir contra lo que ya no puede, que es la avanzada aplastadora que lleva Moscú sobre Kiev. Veamos entonces el próximo video. Los números también son impactantes. En las últimas semanas se han reportado cientos de bajas entre las filas de mercenarios extranjeros, incluidos ciudadanos de América Latina, Escandinavia y Oceanía. Estas cifras subrayan la magnitud de la participación internacional en este conflicto y refuerzan la narrativa de que la OTAN está utilizando a Ucrania como un campo de prueba para sus estrategias militares. La eliminación de una unidad militar colombiana en Grekovka por parte de las fuerzas rusas es solo un ejemplo de cómo Moscú está abordando estas amenazas con determinación y eficacia. Rusia ha dejado claro que no tolerará estas provocaciones. Las declaraciones de Alexei Pushkov, quien calificó al secretario general de la OTAN como un propagandista, reflejan el descontento de Moscú con la postura agresiva del bloque occidental. Además, el Kremlin ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer alianzas con países que comparten su visión de un orden mundial multipolar. La reciente cooperación con China, Irán y otros actores clave es una muestra de cómo Rusia busca contrarrestar la influencia de la OTAN y garantizar su seguridad a largo plazo. La situación en Kursk también plantea interrogantes sobre el futuro del conflicto. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la OTAN en su intento por debilitar a Rusia? ¿Y cuál será la respuesta de Moscú si las provocaciones continúan escalando? Lo que está claro es que este enfrentamiento no es solo una cuestión regional, sino una lucha por el equilibrio de poder a nivel global. Rusia, con su rica historia de resistencia y adaptación, está preparada para enfrentar estos desafíos con la misma determinación que mostró en el pasado. Así es, Margarita. De hecho, recientemente el presidente Vladimir Putin habló de que hay aproximadamente 100.000 hombres desplegados de Estados Unidos en Europa. O sea, que Estados Unidos ha enviado, ¿no? O ha promovido, denunciando así el incremento de la presencia militar de la OTAN en las fronteras rusas. Él dice que los países de la OTAN están incrementando el gasto militar y que definitivamente, pues, esto está conformando grupos de asalto, de tropas de asalto de la Alianza Atlántica. Él le acusó directamente a Estados Unidos de intentar debilitar y buscar una derrota estratégica a Rusia al seguir suministrando armamento y dinero al ilegítimo régimen de Kiev. Putin tiene clarísimo que Zelensky no es presidente, mucho menos que el gobierno que lo secunda sea válido, porque pues según la constitución ucraniana el periodo se cerró el 20 de mayo de este año, así que él dice que pues no tiene ninguna legitimidad este gobierno y denunció, precisamente él fue quien denunció el envío a Ucrania de estos mercenarios e instrucciones militares
argumentando que Washington promueve abiertamente la escalada del conflicto. Fueron sus palabras y dijo, palabras textuales, Margarita, vemos que la actual administración de Estados Unidos y prácticamente todo el occidente colectivo no abandona los intentos de mantener su hegemonía global. Así eso, pues Rusia se vería obligada a tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de la federación y sus aliados. Eso ya lo determinó Putin directamente, adicionalmente calificando de mito esa existencia de la amenaza rusa con la que Washington amedrenta su propia población. Entonces, ahí está, el mismísimo Putin se refiere a esta situación. Sí. Entonces yo me quedé corta con el dato que tengo, porque si Putin habla de 100.000 soldados que han enviado de Occidente a pelear a Ucrania, yo tengo el dato del cierre de octubre, que era de aproximadamente 18.000 mercenarios de 85 países. O sea, está muy por debajo de lo que realmente está hablando el jefe del Kremlin. Y esos mercenarios están luchando en Ucrania, y eso habla y de la magnitud del suministro de carne de cañón creado por Occidente y por la OTAN. Ahora bien, el entrenamiento especial de esos extranjeros que ya han sido reclutados, ¿dónde se lleva a cabo? Bueno, en los centros de entrenamiento y campamentos de la OTAN. ¿De dónde? De Polonia. Claro. De Letonia, de Lituania. Estos dos últimos fueron países soviéticos. Entonces, según un informe del jefe del FSB, es decir, del Consejo de Jefes de Agencias de Seguridad y Servicios Especiales de la CI en Astana, eso es lo que está ocurriendo, y se sabe que la OTAN forma instructores para Ucrania, principalmente a través de su programa de mejora de la educación de defensa. Es más, ya están avisando, fíjate cómo se tratan de anticipar, que ahora, en este año 2025, se va a llevar a cabo un programa en Lituania para entrenar a 30 instructores ucranianos, con un enfoque en oficiales no comisionados con experiencia en combate, y que además van a lanzar un proyecto piloto para formar instructores de tiro en 2 instituciones militares ucranianas, introduciendo métodos de enseñanza modernos de la OTAN. O sea, esto refuerza la idea que venimos planteando de la participación activa y persistente de la OTAN en el conflicto ruso-ucraniano. Ahí también el viceministro de Defensa de Ucrania, Sergei Melnik, dijo que la mejora de la formación militar y el entrenamiento de combate es una de las tareas clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, el jefe de la OTAN, el nuevo jefe, ya lanzó la advertencia de que la alianza no está preparada para las amenazas rusas y pide un mayor gasto en defensa. Y bueno, ya sabemos que Zelensky toca desesperadamente todas las puertas que puede, pero ya no le quieren abrir la puerta. Entonces, no sé de dónde van a sacar más paquetes financieros, porque como hemos analizado en otros momentos, Estados Unidos tiene la resistencia por parte del Senado estadounidense y del pueblo estadounidense a seguir permitiendo que se eroguen paquetes financieros para un conflicto bélico que no les atañe y que les perjudica más bien a los aportantes estadounidenses. Entonces, se le van cerrando las puertas, y yo creo que ya a estas horas lo que hacen es echar mano a lo que se presente. Por eso también decíamos que Zelensky está haciendo un plan de reclutamiento de manera brutal, está tocando puertas, están sacando a la fuerza a los hombres de las casas y los están llevando prisioneros para que vayan al frente de combate como carne de cañón para la guerra. Lamentablemente es la situación que hay. Ojalá que llegue el momento en que termine este conflicto, porque hay muchas pérdidas de vidas humanas, tanto de un lado como de otro, y esto en algún momento tiene que parar.
Bien, Así hemos es, llegado Margarita. así al final de este análisis. Está de más decir y ver que estamos súper agradecidas, tanto vos como yo, por el tiempo que nuestros seguidores nos han dedicado y que queremos invitarlos a que se sumen al canal Prensa Alternativa, que es la voz de la patria grande, donde nosotros los esperamos siempre con los brazos abiertos, ¿sí? Y ver. Así es, Margarita. Muchas gracias y muchas gracias a nuestra audiencia que como siempre nos acompaña y nos da todo su apoyo para seguir llevándoles a ustedes los análisis que trascienden la noticia. Los invitamos, como ya dijo Margarita, que se sigan sumando a nuestro canal, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la frase del día. El verdadero desarme no podrá suceder hasta que las naciones del mundo no cesen de explotarse unas a otras, lo dijo Mahatma Gandhi. Los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.